Dolor y bronca por el asesinato de un kiosquero. Familiares, amigos y vecinos de Roberto Sabo, asesinado el domingo cuando le quisieron robar en su kiosco, se manifestaron anoche frente a la comisaría de Ramos Mejía al grito de «Justicia» y «Seguridad», con aplausos e insultos. Los manifestantes se concentraron minutos antes de las 19 frente al kiosco de Sabo, situado en Avenida de Mayo y Alvarado, donde colocaron flores y pegaron sobre la persiana metálica carteles con mensajes. La marcha se trasladó luego hasta la seccional de Ramos Mejía, ubicada a unos 300 metros de la escena del crimen, donde había un fuerte operativo policial con un vallado. Tomado del brazo de uno de sus nietos, Pedro Sabo, padre de la víctima, encabezó la movilización que avanzó por Avenida de Mayo y de la que participaron también comerciantes de la zona. Además, se sumaron familiares de otras víctimas de hechos delictivos. Al llegar hasta la esquina de la comisaría, algunos de los manifestantes retiraron parte del vallado para intentar acercarse a la seccional y hubo empujones con efectivos de infantería, quienes tiraron gases lacrimógenos. Una bandera que tenía el nombre de Zaira Rodríguez, a quien mataron en un robo en noviembre de 2018 en Villa Ballester, fue arrancada por un policía de las manos de los manifestantes, lo que generó el repudio y la bronca de las personas que estaban protestando. Los restos del kiosquero asesinado serán velados hoy en Morón. El detenido, Leandro Daniel Suárez, estuvo 6 años preso y el año pasado cumplió su condena y quedó libre. Ahora se negó a declarar. Esta semana se evaluará la situación de la menor de 15 años que acompañaba a Suárez al momento de este hecho. Bueno, ya estamos cansados de estos hechos, la verdad que no se puede trabajar más así, con miedo. A las 7 de la tarde tenemos que estar cerrando con llave, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, la policía no pasa ni una vez al día por el local y la verdad que estamos hartos ya no se puede vivir más así. La verdad que hace más de 20 años que vivo en Ramos Mejía y hace 3 meses me intentaron de robar un teléfono por acá cerca, en Avenida de Mayo y Pasco. Si no hubiera sido gracias a un vecino que andaba en la bici y lo vio, yo todavía no la estoy contando. Que de verdad se haga justicia, ¿no? Que quede en el olvido como muchas cosas pasaron y que las leyes se ajusten de verdad. Que ojalá esto le llegue a gente, no sé, a gobernadores, a presidentes, a lo que sea que le tengan que llegar para que vean y no que lo miren así y los esquiven como si nada. Era un amigo, era un vecino más de Ramos Mejía y yo no quiero que sucedan estas cosas, pero bueno. Nosotros acá vinimos a pedir justicia por un padre, por un hijo, por un esposo, por un tío y no tiene nada que ver con eso. Entonces que se dejen un poco de mezclar las cosas porque esto no se trata de política, esto se trata de que acá en ese kiosco que está ahí mataron a una persona. Y nos dejaron a todos nosotros destrozados, una familia que no sabemos cómo seguir, a ver si entra en la cabeza que no sabemos cómo vamos a seguir, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Respeten un poco el duelo de la gente, a la familia, esto no es política, nos mataron a Roberto, no es política. A ver, y nos quedamos con esa frase, ¿no? Vero Urrelabeite, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día. Esto no es política, mataron a una persona. Fue evidentemente tal vez la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Del hartazgo, porque millones de personas seguramente ayer lo que hicieron es recordar algún hecho delictivo que sufrieron, del que fueron víctimas. Bueno, escuchábamos testimonios de lo que sucede allí en Ramos Mejía, en La Matanza, y esta movilización que terminó lamentablemente con hechos de represión de parte de la policía, de incidentes. Cuando la gente trataba de llegar a la comisaría, derribaron las vallas y a partir de eso justamente se generó este momento tenso y difícil allí en Ramos Mejía. Vero. Sí, es cierto que los reclamos son legítimos, el malestar, la inseguridad la sentimos todos, digo, esto es muy cierto, y la bronca sobre todo por el crimen del kiosquero ahí en Ramos Mejía. Ahora esto me retrotrae hace 15 días, un poco más, hablábamos de Lucas Cancino, el chico de 18 años que fue asesinado en Quilmes, los asesinos 17 y 20 años. En este caso hablamos de un joven de 29 años que había estado 6 años preso, cumplió su condena, salió en libertad, y una chica de
de 15 años. Ayer algunas de las personas que estaban en la marcha decían que ella también caiga. Es una frase muy fuerte, ¿no? Vinculada con una menor, pero también creo que daba cuenta del enojo. Sí, también de no poder pensar un poquito más allá del enojo porque el dolor te invade. Bueno, ahí sí hay que enlazarlo con la política, si se quiere, con las decisiones políticas que hay que consensuar y que hay que tomar. Ayer habló el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que el tema no es policial, en el sentido de que no es una cuestión de poner más policías en la calle, sino que es un tema más complejo relacionado precisamente con esto, con que estamos hablando de un joven de 29 años ya con antecedentes y con condenas cumplidas por delitos vinculados también con hechos de inseguridad y una menor de 15 años. Un hombre de 29 años que se negó a declarar ante el fiscal, pero que puntualmente le dijo: no quiero volver a la cárcel, no quiero prisión perpetua. Bueno, de hecho, Sergio Berni, ¿qué es lo que dijo ayer también? ¿Qué pasa con aquellos que salen de la cárcel después de haber cumplido una condena? ¿Consiguen un trabajo? Esto es lo que decía Sergio Berni, no justificando la situación de esta persona que asesinó al kiosquero, sino tratando de darle complejidad o profundizar un poco más sobre cuál es el problema de la inseguridad en la República Argentina. De hecho, también Axel Kicillof habló de una situación crítica que viene desde hace mucho tiempo. Se refirió a la formación, a la incorporación de policías. Reconoce Sergio Berni, el ministro de Seguridad, que en la provincia de Buenos Aires hay 2 policías cada 100 manzanas para realizar patrullajes de manera preventiva, pero también es cierto que es tan compleja la situación que requiere de un abordaje interdisciplinario. No es únicamente un problema de inseguridad en el sentido de tener más custodia policial en la calle, aunque es necesario, y es cierto que la gente viene reclamando precisamente que haya patrullajes y que haya tareas preventivas. 2 cosas con esto. Bueno, Berni decía que algunos minutos antes había pasado un patrullero frente al kiosco donde asesinaron a Sabo, pero también hay otra cosa. Los vecinos lo que planteaban es que muchos móviles policiales están estacionados frente a la seccional, frente a la comisaría, y que en la cotidiana, si no es un teléfono celular, es esto, ¿no? Entrar a un comercio, y que a muy poquitos metros del kiosco, media hora después también sufrió otro asalto, otro comerciante. Y hay que tener en cuenta, Silvia, lo decimos siempre, la complejidad de la provincia de Buenos Aires y en particular el conurbano bonaerense. 12 millones de habitantes y una fuerza de 90.000 agentes que evidentemente no están alcanzando y probablemente no se estén desarrollando los despliegues preventivos para evitar que estas situaciones ocurran. Ahora, lo ideal sería un abordaje integral para que no haya intención de alguien de cometer un delito. Y para que eso ocurra, tiene que haber un Estado presente que atienda, por ejemplo, la circunstancia de esta chica de 15 años. Esta chica de 15 años estaba asaltando a mano armada junto a un hombre de 29 años. Significa que detrás de eso también hay otra historia, sin justificar claramente el hecho de inseguridad y el crimen brutal de una persona que estaba trabajando. Estamos hablando de una menor de edad, claramente. Estamos hablando de una menor de edad que además, bueno, ayer se la señalaba como la cómplice y uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué pasó con la vida de esa chica de 15 años que termina detenida, pese a que es inimputable por su edad y que obviamente está vinculada con miles de historias que se repiten y no solamente en el conurbano bonaerense? Esto ocurre en nuestro país y sería interesante que todos los espacios políticos buscaran consensuar medidas para avanzar contra la inseguridad. ¿Por qué? Porque aparecen las posturas de mano dura, como el caso de José Luis Espert. Escuchamos recién justamente a la familiar, la esposa, ¿no? Si mal no recuerdo, que decía, esto no es política, se refería a que no hubo una movilización partidario-política respecto a lo que implica justamente el reclamo de la familia y de los vecinos, pero la seguridad y la inseguridad sí se metió de lleno en esta campaña política a partir de esto. Son decisiones políticas en última instancia que habrá que consensuar. Por eso digo, prestar especial atención a por qué ocurren estos hechos, comprender obviamente a los familiares, a los amigos, porque la situación es extremadamente dramática. Estamos hablando de alguien que trabajaba 24/7 en un kiosco y es la identificación que tenemos muchos de nosotros cuando salimos a trabajar. Ahora, lo cierto es que aparece un José Luis Espert diciendo que hay que meterle bala a los delincuentes, que hay que convertirlos en un queso gruyère, y uno dice, bueno, esta postura va a llegar al Congreso Nacional, porque también se empieza a hablar de bajar la edad de imputabilidad y insisto con esto, el abordaje tiene que ser mucho más profundo que pensar en estas 2 personas, el detenido de 29 años y esta joven de 15. Obviamente también habló Patricia Bullrich diciendo que los delincuentes andan por la calle sin ningún tipo de temor. Pero bueno, insisto,
al margen de esta situación que es extremadamente dramática, lo ideal sería que todos los espacios políticos se sienten a dialogar precisamente porque es un tema que, como dijo Kicillof, viene desde hace mucho tiempo, es crítico, pero seguramente va a continuar si es que no hay consenso en cuáles son las políticas públicas que hay que llevar adelante. Y también lo que generó indignación es esta seguidilla de cosas que sucedieron después justamente del asesinato de Szabo, ¿no? Que tanto el hombre de 29 años como la menor de 15 años robaron luego una motocicleta, trataron de cambiar su apariencia física de ropa en un supermercado en el marco justamente de la persecución de la que eran víctimas, y una situación que termina en el día de hoy con una vigilia que hará la familia justamente a la espera de lo que será la inhumación de los restos del comerciante allí en Ramos Mejía.